El caso Torenza, la mujer del pasaporte imposible que desafió toda la realidad. El caso Torenza, la mujer del pasaporte imposible que desafió toda la realidad. Lo que estás a punto de ver cambió el rumbo del misterio de Torenza. Fue uno de esos videos prohibidos que circuló unos minutos en TikTok, apenas tiempo suficiente para que el mundo preguntara, ¿quién es ella? Una mujer aparece, sostiene un pasaporte con el nombre de un país que nadie reconoce, y desaparece del feed como si nunca hubiera existido. Documento auténtico o fantasía viral. El 9 de octubre de 2025, en medio de la rutina frenética del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, ocurrió algo que pocos olvidarán. Entre los miles de viajeros que cruzan sus pasillos cada día, una mujer aparentemente común fue detenida por los agentes de inmigración. Pero aquel encuentro, que comenzó como un trámite más, terminaría abriendo una grieta entre lo posible y lo inexplicable. El agente revisaba los documentos como lo hace cientos de veces al día. Un vistazo rápido, un sello, una sonrisa mecánica. Sin embargo, aquel pasaporte le produjo una reacción inmediata. Su cubierta era distinta, con un tono azulado que no correspondía a ninguno de los países reconocidos. En letras doradas se leía, República de Torenza. El oficial levantó la mirada. ¿De dónde dice que viene?, preguntó. De Torenza, respondió la mujer con serenidad, como si aquel nombre tuviera peso y significado. Lo que siguió fue una secuencia de protocolos que, en cuestión de minutos, se volvió caos. El sistema informático no reconocía aquel país. No existía código de nacionalidad, ni bandera, ni embajada asociada. Los sellos del pasaporte mostraban viajes a España, Japón y Brasil, todos perfectamente fechados y firmados. Cada registro parecía auténtico, pero Torenza no figuraba en ninguna base de datos del planeta. Los supervisores fueron llamados. Se revisaron mapas, catálogos de códigos consulares, bases diplomáticas. Nada. Aquel nombre simplemente no existía. Mientras tanto, la mujer esperaba tranquila. Dijo que venía por motivos de negocios, que trabajaba para una empresa de transporte marítimo con sede en su país, y que era la tercera vez que visitaba Estados Unidos. Su acento era neutro, difícil de ubicar, una mezcla entre francés y algo más antiguo, indefinible. Al ser interrogada sobre la ubicación de su nación, pidió un mapa. Tomó un bolígrafo y marcó un punto diminuto en medio del mar Mediterráneo, entre España y Marruecos. Aquí, dijo con calma, justo aquí está Torenza. El agente la miró confundido. En aquel lugar no hay más que océano abierto, pero la mujer insistió. Debe haber un error. En mi mapa, esa es nuestra costa occidental. En ese momento, la incredulidad se transformó en inquietud. Los funcionarios comenzaron a grabar la conversación y a tomar fotografías del documento. Todo parecía un truco, una falsificación elaborada. Pero los detalles desafiaban la lógica. El papel tenía filigranas. Los sellos eran idénticos a los reales. E incluso el número de serie coincidía con el formato oficial de pasaportes internacionales. Horas después, la mujer fue llevada a una sala aislada. Los agentes de seguridad revisaron su equipaje. Una maleta con ropa formal, un teléfono móvil sin registro de marca y una fotografía impresa. En la imagen se veía una ciudad costera con arquitectura europea, puentes de piedra y banderas con un emblema desconocido. En el reverso, una inscripción. Torenza, 2017. A medida que la noticia corría por los pasillos del aeropuerto, la tensión crecía. Un empleado filtró una imagen del pasaporte en redes sociales. En cuestión de minutos, la palabra numeral Torenza se volvió tendencia. Miles de usuarios comenzaron a buscar su ubicación en Google Maps. No encontraron nada. Algunos aseguraron haber oído hablar de ese país en foros antiguos. Otros lo relacionaron con teorías sobre dimensiones paralelas o mundos desaparecidos. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, la mujer permanecía en silencio. Miraba el reloj con inquietud, como si esperara algo. O a alguien. Un oficial le preguntó, ¿por qué no aparece su país en nuestros registros? Ella respondió sin titubear, quizás ustedes no están mirando en el mapa correcto. Las horas pasaron. Ningún gobierno respondió a las consultas del aeropuerto. Los datos biométricos de la mujer no coincidían con ningún registro internacional. Finalmente, al caer la noche, se tomó la decisión de trasladarla a un hotel cercano mientras se resolvía su situación. Esa sería la última vez que alguien la vería. La historia apenas comenzaba. Y el nombre de aquel lugar, Torenza,
estaba a punto de convertirse en un eco viral que pondría a medio mundo a cuestionar los límites de la realidad. Cuando los agentes del aeropuerto revisaron por última vez la información del pasaporte de Torenza, creyeron que la mujer finalmente admitiría el error. Pero no lo hizo. Al contrario, su seguridad parecía aumentar con cada pregunta. Decía ser diplomática, viajera frecuente, y que había cruzado la frontera de su país hacia el exterior más veces de las que podía contar. Lo que confundía a los funcionarios no era solo el documento, sino su coherencia emocional. No mostraba señales de mentira ni ansiedad. Sus respuestas eran directas, pausadas, firmes. Cuando se le mostró un mapa satelital y se le pidió ubicar su nación, señaló con precisión unas coordenadas específicas. Al ingresarlas en el sistema, los analistas descubrieron algo inquietante. Esas coordenadas no existen. No correspondían a ningún punto en el mapa digital. Era como si señalara una ubicación fuera del plano terrestre, en una brecha invisible entre latitudes que se superponen. Un vacío geográfico. Uno de los técnicos del aeropuerto, intrigado, intentó trazar una proyección de esas coordenadas en programas de cartografía Avance. El resultado fue aún más desconcertante. Las líneas se deformaban, se solapaban con otras regiones, y en algunas simulaciones aparecían reflejos de tierra firme donde, según los satélites, solo hay mar abierto. Eso no puede ser, murmuró el analista. Los datos no tienen sentido. La mujer, mientras tanto, observaba tranquila. No parecía sorprendida por la confusión de los agentes, dijo una frase que quedó registrada en el informe del aeropuerto. A veces los mapas olvidan lo que no pueden controlar. Esa noche fue trasladada a un hotel bajo custodia temporal. Le asignaron una habitación con cámara de seguridad y guardias en el pasillo. Según los registros, entró sola a la habitación a las 6:15 de la mañana siguiente, la puerta fue abierta por un oficial. La habitación estaba vacía. No había equipaje. No había ropa. El pasaporte había desaparecido. La cama, intacta. Las cámaras, inexplicablemente, se detuvieron por exactamente 7 minutos y 23 segundos. El archivo de video se corrompió justo durante ese lapso. Las autoridades lanzaron una búsqueda inmediata por el área. Revisaron las salidas de emergencia, los pasillos, las grabaciones del lobby. Nada. Nadie la había visto salir. Fue como si se hubiese disuelto en el aire. En menos de 24 horas, toda evidencia del caso comenzó a desvanecerse. Los documentos escaneados se eliminaron del sistema central por error interno. Los testigos recibieron órdenes de confidencialidad, y la imagen filtrada del pasaporte comenzó a desaparecer de Internet, eliminada masivamente por supuestas denuncias de derechos de autor. Pero el misterio ya estaba fuera de control. Usuarios de redes sociales habían descargado copias del video y comenzaron a difundir teorías. Algunos aseguraban que la mujer pertenecía a una realidad paralela, otros que era parte de un experimento gubernamental o un fallo de la simulación. Lo más inquietante fue lo que ocurrió 3 días después. En foros de Reddit y canales de Telegram, varios usuarios publicaron mapas antiguos donde aparecía, difusamente, un territorio llamado Torenza, entre España y Marruecos, marcado con símbolos de navegación del siglo XIX. Ningún historiador pudo confirmar su autenticidad. Aún así, las coincidencias eran demasiado precisas para ignorarlas. Mientras tanto, periodistas independientes intentaban contactar a los agentes involucrados. Ninguno quiso hablar públicamente. Un empleado anónimo del aeropuerto envió un correo a un medio alternativo diciendo, vi su rostro. Estaba confundida, pero no asustada. Como si supiera que no iba a quedarse mucho tiempo aquí. Poco después, ese mismo usuario eliminó su cuenta. Las teorías continuaron multiplicándose. Algunos creían que la mujer nunca existió, que todo fue montaje con inteligencia artificial. Pero otros aseguraban que los gobiernos suprimieron la evidencia por miedo a lo que el caso representaba, la prueba de que hay realidades que se cruzan brevemente con la nuestra. En los días siguientes, el término Trilutorenza se expandió como una epidemia digital. Miles de personas afirmaban haber recibido mensajes extraños con coordenadas imposibles. Otros decían haber visto fragmentos del pasaporte apareciendo en sus pantallas antes de desaparecer. Un investigador español publicó un análisis de imágenes asegurando que los sellos del pasaporte correspondían a aeropuertos reales, pero con ligeras alteraciones en las fechas, como si provinieran de un mundo alternativo. Las autoridades, por su parte, nunca emitieron comunicado oficial. Ninguna cámara de seguridad volvió a captar a la mujer. Su nombre jamás fue revelado. Y lo más perturbador,
los archivos del aeropuerto JFK no registran ninguna pasajera llegada ese día con su descripción. A partir de ese momento, Torenza dejó de ser solo un nombre inexistente. Se convirtió en un fenómeno global, un eco entre lo real y lo imposible. Dicen que hay lugares que no figuran en los mapas, no porque no existan, sino porque no deben ser encontrados. Cuando la noticia del pasaporte de Torenza se viralizó en octubre de 2025, muchos usuarios comenzaron a notar un inquietante paralelismo con un caso olvidado de la posguerra. Un suceso tan extraño que parecía sacado de un expediente clasificado. El misterio del hombre de Tauret, registrado en Japón en los archivos dicen que, aquel año, un hombre caucásico llegó al aeropuerto de Haneda, en un vuelo procedente de Europa. Llevaba un traje formal, una maleta ejecutiva y un pasaporte expedido por un país que no existía, Tauret. Como en el caso de Torenza, el documento parecía absolutamente real. Los sellos de viaje mostraban desplazamientos a Francia, Alemania y otras naciones europeas, todos auténticos, con fechas y firmas verificables. Cuando los funcionarios le informaron que ningún país con ese nombre existía, el viajero se mostró confundido. Dijo que Tauret se encontraba entre Francia y España, justo donde nosotros conocemos el Principado de Andorra. Los agentes, creyendo en un malentendido, le mostraron un mapa mundial. El hombre, atónito, señaló el lugar y exclamó, «Aquí está mi país». ¿Por qué le cambiaron el nombre? Aquella confusión se tornó rápidamente en pánico. Los oficiales decidieron interrogarlo, pero nada encajaba. El pasaporte tenía textura legítima, los sellos eran reales, las referencias bancarias existían, pero no coincidían con ningún registro oficial. El hombre fue llevado a un hotel bajo custodia, en una habitación vigilada toda la noche. A la mañana siguiente, cuando los guardias entraron, la habitación estaba vacía. La ventana no tenía salida posible. El hombre, el pasaporte y todo su equipaje habían desaparecido sin explicación. Los periódicos japoneses de la época mencionaron brevemente el caso, pero sin detalles. Años más tarde, cuando la historia comenzó a circular en libros y revistas, muchos la clasificaron como una leyenda urbana moderna. Sin embargo, el patrón era idéntico, un viajero de un país inexistente, documentos imposibles y una desaparición que desafiaba toda lógica. Hoy, 70 años después, la aparición de Torenza reavivó aquella vieja duda. ¿Podrían estos casos estar conectados? ¿Son simples coincidencias o rastros de algo más grande, más profundo, tal vez una fractura entre realidades? Varios teóricos de la física cuántica, intrigados por la coincidencia, han especulado sobre la posibilidad de universos paralelos que se cruzan temporalmente. Según sus hipótesis, ciertas regiones del espacio-tiempo podrían superponerse de forma momentánea, generando fallos en la percepción de la realidad. En palabras del físico Michio Kaku, si existieran universos paralelos, los errores más evidentes no serían explosiones cósmicas, sino pequeños detalles, un edificio que no estaba ayer, un rostro que nadie recuerda, o un pasaporte de un país que no existe. Y eso, precisamente, es lo que muchos creen que ocurrió con Torenza. Algunos investigadores digitales rastrearon foros antiguos de la Dark Web y descubrieron menciones a Torenza, años antes del supuesto incidente, pero siempre dentro de contextos oníricos o de ficción. Lo curioso es que esos mensajes describían la nación con el mismo nivel de detalle que la mujer del aeropuerto, una ciudad costera, bandera azul con símbolo dorado, y un idioma parecido al italiano antiguo. ¿Casualidad o reminiscencia de algo que nuestra memoria colectiva había olvidado? Los mitos, después de todo, no nacen del vacío. En cada época hay un Tauret, un Torenza, un punto ciego en nuestros mapas mentales que nos recuerda que aún no comprendemos del todo la estructura de la realidad. La historia del viajero de 1954 y la mujer del 2025 parecen ecos de un mismo fenómeno, dos puntos conectados por el mismo hilo invisible, la persistente idea de que hay lugares que existen, pero solo por un instante. El misterio de Tauret fue olvidado por décadas, relegado a los márgenes de las leyendas urbanas, hasta que alguien, o algo, trajo de vuelta su reflejo con otro nombre, Torenza, y esta vez el mundo estaba mirando. Los archivos pueden perderse, las grabaciones pueden borrarse, pero las historias que desafían la lógica siempre encuentran un modo de regresar, y cuando lo hacen cambia nuestra forma de mirar el mapa del mundo. Las autoridades nunca confirmaron oficialmente la autenticidad del pasaporte de Torenza, pero algo cambió en la forma en que el mundo observa los misterios. En una era donde cada imagen puede ser generada, cada voz puede ser imitada, y cada historia puede viralizarse en cuestión de horas, la verdad y la ficción comenzaron a mezclarse con una precisión inquietante. La aparición del caso coincidió con un incremento repentino de cuentas falsas en redes sociales que mencionaban Torenza como si fuese un país real.
Mapas digitales editados, coordenadas que no llevaban a ningún sitio, e incluso fotografías aéreas manipuladas aparecieron en Quest. Pero si todo era una fabricación digital, ¿por qué los metadatos de las primeras imágenes apuntaban a servidores gubernamentales de la Unión Europea? ¿Y por qué, horas después de su publicación, esas mismas direcciones desaparecieron de la red? Expertos en ciberseguridad rastrearon los orígenes del archivo inicial. Descubrieron que provenía de una cuenta con acceso restringido a foros donde se discuten experimentos de simulación de memoria. Allí, entre discusiones sobre inteligencia artificial y conciencia sintética, aparecía el nombre de Torenza en mensajes fechados años antes del incidente. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si el caso no era un simple fraude digital, sino el resultado de algo mucho más profundo, una interferencia entre la realidad física y la realidad sintética. En otras palabras, un error en la frontera donde lo humano y lo artificial se cruzan. En el fondo, lo perturbador no era si la mujer existía o no, sino la posibilidad de que la red misma hubiese comenzado a crear sus propios mitos, como si Internet hubiera desarrollado memoria, una memoria colectiva digital que recicla nombres, rostros y símbolos hasta dotarlos de vida propia. Y los expertos en cultura digital lo llaman el efecto homúnculo de la red. Cuando una historia falsa se vuelve tan creíble, tan compartida, tan emocionalmente potente, que el sistema la adopta como parte de su propia estructura. En ese punto, deja de ser una simple mentira. Se convierte en una entidad digital. Un recuerdo que nadie vivió, pero que todos recuerdan. Así, Torenza dejó de ser un país inexistente para convertirse en un símbolo del siglo XXI, la primera nación creada por la memoria compartida de millones de usuarios. Un lugar sin territorio, sin bandera física, pero con presencia en cada pantalla. Hay quienes afirman que este fenómeno es una evolución natural del mito. Lo que antes eran leyendas contadas al calor del fuego, hoy son relatos generados por algoritmos. Pero en ambos casos cumplen la misma función, darle forma al misterio, recordarnos que seguimos buscando respuestas a preguntas que la ciencia aún no puede resolver. En el caso de Torenza, el misterio no solo se mantiene, parece multiplicarse. Cada intento de desmentirlo genera nuevas pruebas, nuevos testigos, nuevas versiones. Como si la historia se defendiera a sí misma de la extinción. Tal vez eso sea lo más inquietante. No la posibilidad de que haya existido una mujer con un pasaporte imposible, sino que el mundo digital haya aprendido a crear realidades que no podemos diferenciar de las nuestras. Y cuando eso sucede, ya no se trata de una simple historia. Se trata de un espejo. Pocas horas después de la aparición de las primeras imágenes del pasaporte de Torenza, los archivos comenzaron a desaparecer. No fue una caída de servidores, ni una censura abierta. Fue algo más preciso, quirúrgico. Los enlaces que conducían a las fotografías originales redirigían a páginas inexistentes. Las capturas guardadas por usuarios comenzaron a mostrar errores en la metadata. Incluso las publicaciones archivadas en plataformas descentralizadas fueron eliminadas, como si alguien hubiera reescrito el pasado digital. Un investigador independiente, conocido en la red como Nomad Archivist, afirmó haber descargado los archivos originales antes de que desaparecieran. En un video que solo estuvo disponible por unas horas, mostró lo que decía ser el metadato oculto del pasaporte. Allí, en una línea de código insertada al final del documento, se leía una frase en latín, ex umbra mundi, traducida como desde la sombra del mundo. Después de esa revelación, la cuenta de Nomad Archivist fue suspendida. Su canal de comunicación en foros cerrados quedó inaccesible, y según algunos reportes, su dirección IP provenía de una ubicación que no coincidía con ninguna región geográfica reconocida. A partir de entonces, el caso dejó de ser solo un misterio para convertirse en un tema prohibido. En redes sociales, cada publicación que mencionaba a Torenza, era marcada como contenido engañoso o suprimida por supuesta desinformación. Los videos que analizaban el fenómeno comenzaron a desaparecer uno por uno. Los usuarios que insistían en hablar del tema denunciaban que sus cuentas eran restringidas, y algunos recibían advertencias directas sobre difundir material sensible. Sin embargo, cada intento de borrar el tema solo lo volvía más fuerte. Grupos privados comenzaron a compartir los fragmentos de los videos originales, reconstruyendo las pruebas pieza a pieza, como si intentaran revivir un recuerdo que alguien quería borrar. En estos espacios cerrados, la historia se transformó en un símbolo de resistencia contra la manipulación de la información. En medio del caos, surgió otro nombre, el Proyecto Umbra. Se decía que era una operación encubierta diseñada para controlar la propagación de narrativas no verificables. Un ex empleado de una empresa de inteligencia digital afirmó que el caso, Torenza, fue catalogado como anomalía memética tipo B. Según él,
esa clasificación se aplicaba a sucesos que, aun siendo falsos, provocaban alteraciones masivas en la percepción colectiva. Las filtraciones hablaban de servidores espejo ocultos ubicados en infraestructuras satelitales privadas, donde se almacenaban versiones alternativas de eventos históricos y digitales. Si aquello era cierto, el pasaporte de Torensa podría haberse convertido en un archivo prohibido, una pieza que desafiaba la frontera entre realidad y simulación. El investigador independiente desapareció del mapa digital. Nadie volvió a tener contacto con él. Solo quedaron rastros de su voz en podcasts antiguos, donde repetía una frase que, con el tiempo, se volvió parte del mito. Lo que se borra en la superficie permanece en las sombras. Y en las sombras, Torensa seguía viva. Cada día aparecían nuevas coincidencias. Un símbolo grabado en edificios antiguos. Una canción perdida que mencionaba el nombre del país. Documentos históricos reinterpretados. Algunos aseguraban que la existencia de Torensa era un código, un mensaje oculto dejado por quienes conocían la fragilidad de la realidad. Lo cierto es que, desde entonces, nada volvió a ser igual. El caso Torensa demostró que el poder ya no está en poseer la verdad, sino en decidir qué verdad puede ser recordada. A medida que el caso Torensa se hundía más en el silencio oficial, comenzaron a emerger teorías que superaban todo límite lógico. Algunas eran simples especulaciones. Otras, elaboradas investigaciones que mezclaban física teórica, historia antigua y filosofía esotérica. Todas compartían un mismo punto de partida. La idea de que Torensa no era un país en este mundo, sino una huella de otro. Uno de los primeros en formular una hipótesis concreta fue el físico rumano Alexandru Petrescu, quien aseguraba que ciertos puntos del planeta podrían actuar como nodos de convergencia temporal. Según él, existen lugares donde la estructura del espacio-tiempo se dobla sobre sí misma, permitiendo que fragmentos de realidades paralelas se filtren por segundos. Petrescu afirmaba que, en esos cruces, objetos, personas e incluso ciudades enteras podían manifestarse brevemente antes de desaparecer sin dejar rastro. Su teoría fue ridiculizada durante años, hasta que imágenes satelitales mostraron un patrón de interferencias justo en el punto donde, supuestamente, habría ocurrido el incidente Torensa. Nadie logró explicar el origen de esas anomalías. El patrón se repetía cada 7 años, con leves variaciones en frecuencia. Otros investigadores siguieron una ruta diferente. Aseguraban que el nombre Torensa aparecía en antiguos manuscritos medievales del norte de Italia, asociado a una ciudad costera que desapareció en el siglo XIII tras un maremoto. En esas crónicas, Torensa era descrita como un puerto de los viajeros perdidos, un lugar donde llegaban los que habían cruzado el límite del mundo conocido. La similitud con el caso moderno era demasiado precisa para ser ignorada. Pero la teoría más inquietante llegó de la mano de los arqueólogos digitales. Al analizar bases de datos históricas y bibliotecas digitalizadas, detectaron que cada mención antigua de Torensa había sido editada o reemplazada en las últimas décadas. No había rastro original de los textos, solo copias modificadas. Era como si alguien estuviera reescribiendo la historia desde adentro del sistema. El caso Torensa fue un engaño viral que circuló en redes sociales en octubre de 2025. Se presentaba como un misterio de la vida real donde una mujer llegaba al aeropuerto JFK con un pasaporte de Torensa, un país inexistente, supuestamente ubicado en el Cáucaso, y luego desaparecía sin dejar rastro. La realidad es que la historia fue un hoax, engaño, creado completamente con inteligencia artificial y catalogado como un defake. No hubo registros oficiales del incidente en el aeropuerto ni evidencia de que el país Torensa existiera. El caso es una adaptación moderna de la antigua leyenda urbana de El hombre de Tauret, de 1954.